Bien, estamos aquí con Rolf Kipp, la leyenda de Forever Living. En el año pasado, cuando recibió $1 millón. Es el distribuidor número 1 alrededor del mundo. Viene de Alemania, pero tiene organizaciones en más de 50 países alrededor del planeta. Y pues tenemos el privilegio de tenerlo hoy aquí con nosotros, así que pues estamos esperando que nos mande un mensaje para nuestro país. Pregúntale algunas cositas. Un consejo para la persona que está iniciando en este momento en el negocio. Okay, for the people that are just beginning in the business, what do you have to say to them? So I think, first greetings to the team of Colombia, and I'm very proud to speak to you today. Primero que todo, felicitaciones y buenas para el grupo de Colombia. Estoy muy honrado de hablar con ustedes hoy. So I think two things are necessary. So the first one is using the products every day. Primero, dos cosas claves. Utilice los productos todos los días. Yeah, be exciting about the products and Manténgase, how the products can help us. Manténgase permanentemente súper excitado sobre el uso de los productos. No se imagina cómo ayuda eso en su negocio. And the second thing is to know where you want to go in your life. Lo segundo es tener claro a dónde quiere llegar usted en su vida para poder tener metas realmente valiosas. Next question. Okay, in Colombia we have this scenario. We are a poor country, you know. We have a lot of corruption at the government. We have troubles. We have a lot of some people think that the products are very expensive because the minimum salary in Colombia is about $120. Dile que nos cuenten esto. We have a lot of troubles around it. So what do you think that you can tell to the people that said, okay, this is impossible to do in Colombia? No, I know that it's possible to do. Chain to country. Yeah, no, absolutely not. So if you start your business in Colombia, si usted arranca su negocio en Colombia, you have the opportunity to bring your business into 94 other countries. That's one thing. Usted puede arrancar desde Colombia negocio en 94 países. But the main thing is that in every country people must eat and must drink. Pero tenga claro que en cualquier país la gente tiene que comer y la gente tiene que vivir. In every country, people like to be healthy. En cualquier país la gente está tratando de ser saludable. And I'm working very successfully in so many countries at the moment, in more than 71 countries. So I receive income in 71 countries. Hoy por hoy estoy trabajando exitosamente en más de 71 países, todos diferentes. And I have countries like Romania, for example, I can compare with Colombia. Por ejemplo, tengo una gran organización en Rumania que podría hacer una comparación con Colombia. So in Romania, if people are working in other jobs, they are earning maybe for a month $50-60 US. En Rumania hay gente trabajando tiempo completo ganándose $50-60 mensuales, así que la comparación es válida. And the products are very expensive. Los productos para ellos son sumamente costosos. They are more expensive if I compare it with Germany prices. Son muchísimo más costosos si los comparamos con los precios de Alemania. Okay, sigue. Yeah, so they have goals and they love the products, and so they start the business because they realize that this is a really good chance for them. Vuelve a repetir que hay dos cosas principales. Aman los productos y tienen claras cuáles son sus metas. Okay, Rolf, cuando comienzas y firmas a una persona, ¿cuáles son los primeros pasos de lo que le hablas que deben hacer? Okay, the first steps when you sign a new distributor. What is the first thing that the new distributor have to do? So necessary for me because I like everybody to become a manager in this business. Because being a manager means that you are earning. Primero que todo, lo que a mí me interesa es una persona que firmo que llegue rápidamente a gerente, porque en donde gerente es donde más dinero se gana y es lo que a mí me interesa. So if I start with them together, I work with them together. Trabajo junto con él al principio. Vamos a hacer un equipo y vamos a trabajar juntos. ¿Cuánto tiempo trabaja con él? For how long? How many times? How much time? For 1 to 2 months. De 1 a 2 meses máximo. Because in these 2 months, most of them, more than 80%, realize the manager position. Porque la mayoría en estos primeros 2 meses ya entiende que puede llegar a la posición de gerente si es que no llega antes. For me, it's impossible to work with a lot of people, hundreds or thousands of people together. Para mí es imposible trabajar con cientos de personas al tiempo. So every month I have 1 to 5. Así que al mes yo me concentro entre 1 y 5. And I make the business meetings with them. Hago con ellos las reuniones de negocio. We are making the opportunity meetings together. Reuniones de oportunidad. They are sitting beside me in my office. They can listen how I telephone. Lo visitan a la oficina y lo ven trabajar al teléfono. They can see what kind of advertisement I do.
ven qué tipo de publicidad utiliza, qué tipo de avisos utiliza and they can enjoy my lifestyle. y comienzan a disfrutar su estilo de vida, o sea, los adoptan. Ok. Cuando coloca un aviso en la prensa, ¿cómo contesta el teléfono y qué le dice a la gente? ¿Qué tipo de anuncio coloca? First of all, do you make this strategy of putting some advertising at the newspaper? Yes. Okay. This is one of my kinds of Dice que sí, que él advertising. coloca un aviso en el periódico, So, que es solamente una de muchas estrategias. And ¿Qué escribe? what kind of information do you put in the advertising? What do you write? Just writing about the business and the Solamente escribo income acerca del negocio y la oportunidad de ingreso. Específicamente, ¿qué escribe? Okay, specifically, what do you write? Because Example. An example. So one example is how I reached more than 500,000 US dollars last month. ¿Cómo me gané $500,000 el mes pasado? Oh, es un buen aviso. Little difficult. Es un buen aviso. Little difficult Ok, for us. entonces vamos a escribir un aviso nosotros en Colombia. ¿Cómo mi amigo Rolf ganó $500,000 en un mes? So we're going to write this advertising in Colombia. You Do you want can to write it. There's just one thing necessary to know. You know, it is possible to reach this income. Es posible llegar a estos Not so ingresos al necessary mes. that you, as a starter in this business, as a beginner in this business, that you reach this income at the moment. But if we're talking about in business opportunity, it's necessary to show the people what is possible. Okay, first of all, the thing is that la cosa es lograr que la gente entienda que no necesariamente hay que estar en $500,000, sino que entienda que la oportunidad lo puede llevar a $500,000 mensuales. Eso es lo que específicamente él quiere manejar en ese sentido. It's necessary to explain to people that it starts step by step, yeah, and this is not your beginning in the income. But yeah, all these people need goals. Es necesario que entiendan que el negocio tiene que comenzar paso a paso, momento a momento, y que pues van a ir alcanzando sus metas poco a poco. For how long have you been in the business? ¿Por cuánto tiempo has estado en el I negocio? started my business 8 years ago, right here in this hotel. Comencé mi negocio hace exactamente 8 años en este mismo hotel. This was your first my rally. first rally, Fue el yes. primer rally al que él asistió fue hace 8 años en Dallas. And what was your position in that moment? It was here in the position of a manager. Okay, y él llegó como gerente recién calificado hace 8 años al evento que se llevó a cabo en este hotel. And what was going on with Germany in that time? Yeah, it was slowly growing because it was just the beginning 8 years ago, and nobody knows the products. Nobody knows what is network marketing. It's a pyramid system, or what is it? Al principio en Alemania fue muy complicado porque la gente pensaba que era un sistema piramidal y había que ir paso a paso y poco a poco. Entonces para él fue también difícil comenzar y mantenerse en el negocio. What do you think about the situation in the multi-level marketing business right now in the world? Because we have in Colombia a lot of companies. What do you think about Forever Living to be best at another companies? ¿Qué piensa usted de por qué Forever Living es la mejor compañía, teniendo en cuenta que hay muchas otras compañías ahora entrando en el mercado? Okay, big network marketing company. Just it's necessary to bring a lot of people in. Yeah, and I think that Forever Living products with these product range is the easiest way of network marketing. Yeah, because we have just simple products. Products they are in nearly every family, like toothpaste and juices and something like this. But we have it, best quality based on aloe vera and based on the bee products. Primero, tenga en cuenta, let me translate. Escucha. Tenga en cuenta primero que lo que nos tiene por delante de cualquier otra compañía es el tipo de producto que manejamos. Somos los mejores en la generación de productos de la colmena, en productos de aloe, y tenemos productos que realmente la gente está necesitando de manera cotidiana. Por eso él siempre se enfoca en ser producto del producto y darle el valor agregado al producto. ¿Quieres preguntarle algo a Rolf? Específico. Si quieres preguntar, oye. No importa. Un consejo práctico, quisiera un consejo práctico Específicamente. específico para conducir una organización. Okay, how to conduct the organization. This is my manager from Medellin. She's a very valuable woman, you know, and she's wondering what to do in Medellin. It's a new city for us,
is about 2 million persons, and she's having this. ¿Cuántas reuniones? How many? She wants to know how many meetings, what to do in that new city. What would you do? It's necessary. Not working this business, it's necessary to live this business. Ok, primero que todo, rompa el paradigma de creer que usted tiene que trabajar este negocio y tiene que meterse, envolverse y vivir este negocio. Hay una diferencia grande entre trabajar el negocio y vivir el negocio. Ese es el primer consejo. So, and if you are living a business, so you work it seven days a week. Si usted comienza y aprende a vivir el negocio, va a estar 7 días a la semana logrando sus objetivos. So in my beginning 8 years ago, en mi comienzo hace 8 años, I got up in the morning at 5 o'clock. Me levantaba temprano a las 5 de la mañana. Start working at 7. Comenzaba a trabajar a las 7. Went to bed at 10. Me iba a la cama a las 10. But it was possible for me to get up in the morning at 5. Para poderme volver a parar a las 5 de la mañana. And what do you do in between? I just selling products every day. Y entre las 7 y las 10, todos los días vendiendo producto. Making everything of advertisement. Cualquier cantidad de tipo de publicidad, dentro de los cuales están Had every day 5 to 7 meetings one by one. Entre 5 y 7 reuniones todo el tiempo. Every evening opportunity meeting. Todas las noches entre 5 y 7 reuniones al día. Every Saturday and every Sunday business trainings. Todos los sábados y todos los domingos durante 8 años haciendo entrenamientos. And I did this for 5 years. Hice eso todos los días durante 5 años y miren lo que tiene en la solapa. ¡Aplausos! Doble diamante. This is Ilenia, one of our best managers in Colombia. She's working in Bogotá. Tóquelo, que no es de plástico. Dale un beso, dale un beso. Your bone and Dale su beso. Dale un besito, she wants to give you a kiss, okay? Okay, una pregunta, Sile, una pregunta para Rolf. Una pregunta. La pregunta es, ¿lograr un cheque tan grande como el que tiene? Ya contó. En 8 años. No, déjala. Ok, pregúntale, hija. Ok, how much is your check? At the moment, my bonus check. El bono, ¿en cuánto está? Okay, so at the moment it's between 540, 550,000. De 540 a 550 mil dólares mensuales. And the profit sharing? The profit sharing check was more than $1 million. El cheque de profit, de reparto de utilidades, ya está por encima de $1 millón. So, how do you go on a goal of when you go on $500,000 a month? Yes. What makes important to you in the business? What makes you wake up in the morning and still talking of forever living? Ganándose $500,000 al mes, ¿por qué se sigue levantando temprano y haciendo el negocio de forever living? Okay, I just have to tell you a secret that money is not the most important motivator for me. Le voy a decir una cosa, un pequeño secreto mío. El dinero no es lo que en este momento me motiva a mí. If you are doing a good job, if you are helping a lot of people, si está haciendo un buen trabajo y ayudándole a mucha gente, se vuelve un tipo muy exitoso. Yeah, this is necessary. And I can't say that it's good to start the business with a goal to reach in the future $500,000. Yeah. So you have to work constantly in this business, and you have to do every day very easy things. So just selling the products, just make a lot of advertisement day by day. Yeah, just make the meetings, just help others. Yeah, to make this business or become successful in that business. Okay. And then you will reach. Dijo una cosa súper importante. Primero, no trabaja por dinero, trabaja porque le gusta y porque le gusta ayudar. Segundo, él comienza a entender que si esto se convierte en un estilo de vida, alcanzas lo que quieras lograr. Y tercero, más importante, lo que acabo de terminar de decir, es que dentro de su negocio, mantenerse vigente es una cuestión de principios, ¿ok? Es tal vez lo más importante. Una pregunta, Rolf. ¿Qué es lo que... Hable duro. La pregunta que le haces a una persona cuando inicia su negocio? What is this compromise? When you have this prospect, what is the first question that you make to the prospect? And what kind of compromise do you have with that person? Okay, if I sponsor one person in first line, we are talking exactly about the goals. Yeah, we are talking together that it's necessary and they have to reach the manager position into 1 to 3 months. Específicamente nos ponemos a hablar de negocios. Y lo que específicamente yo le digo es que alcance, si es una primera línea de él, que debe para trabajar conmigo alcanzar la posición de gerente entre 1 y 3 meses.
La pregunta es cómo identifica las personas adecuadas para el negocio. How do you Para no perder identify el tiempo. the right person in the business for not to lose time? It's not so easy, but No es tan if you- fácil, pero if you are talking about the goals, si usted está hablando de metas, you can see exactly what happens. puede ver exactamente lo que empieza a suceder. Do they start Si ellos comienzan, like they're telling me, yeah, or do they do nothing, or do they other things? ellos comienzan a hacer lo que yo les digo o comienzan a hacer cosas que no les he pedido. Somebody said, okay, I like to. Listo, yo quiero llegar a gerente en 2 meses. And I say, okay, so we have to start tomorrow. Yo digo, listo, tenemos que comenzar mañana a las 10 de la mañana So then I can see. y yo me doy cuenta Here, si llega a las 10 o no. yeah. If I say, okay, you have to do advertisement. Si yo le digo, listo, usted tiene que comenzar a poner avisos todos los días y comenzar a hacer publicidad de su negocio todos los días. Advertise es publicidad, pero él trabaja todo tipo de publicidad. So if they don't do what we were talking about before, so I say bye-bye and take them. Ok, si el tipo no hace lo que le dijo a la siguiente mañana, le dice bye bye, hasta luego, usted no es la persona adecuada para mí. Punto. But therefore it's necessary that you have another one. Para eso es necesario que antes de votar a este tenga otro. So at the moment I have Porque si en el momento nearly 80 new sponsors. So I can choose out of 80. yo tengo en este momento entre 90 y 100 prospectos y puedo escoger 80 rapidito porque estoy trabajando constantemente. Okay. I'm sorry, I am so No, sorry. thank you. Bueno, We really un aplauso appreciate para it. Si una todos. persona le habla por teléfono, ¿qué le dice para qué es? Talking about using the phone, okay? If the contact is on the phone, I'm sorry, my English is not the best, but let's do it. If you, what do you say to the person in the line? Yeah, just tell them that Lo único que les digo en el teléfono es that I find something special and I like to show them. que encontré algo muy bueno y muy especial y se lo quiero presentar, se lo quiero mostrar. Just simple, because it's Así de necessary sencillo. that it's impossible to explain this kind Que of es business imposible on the phone. explicar este tipo de negocio en el It's teléfono. necessary that we can meet each other. Es necesario que tengamos una reunión personal. ¿Cuánto tiempo emplea en una reunión personal cuando arranca con una persona? When you begin with a new prospect, how much time do you spend with this person? In your first meeting, I guess. I No, mean, the whole day I'm spending that todo el día, with them. trabaja todo el día con esa persona, todo el día. So I'm sharing my lifetime with them. O sea, yo lo que quiero que entiendan es que él nos dijo hace un rato que para tener éxito en esto hay que aprender a entender que si usted ve esto como un trabajo no va a tener lo que él logró. Esto se tiene que volver una vida, un estilo de vida y tiene que estar improntado en usted. Entonces, él lo primero que hace es contactar a una persona, traerla, que comparta un día con él y pueda ver su estilo de vida. Lo que me acaba de contestar es que él comparte su estilo de vida durante un día completo con la persona. ¿De qué vale fue su primer cheque del primer mes y cuánto se fue Okay, el primer año? when you begin Primer mes. 8 years ago, how much was your first check? Your first royalty check? It was 50 US dollars. $50. Okay, $50. Beginning. El primer cheque, $50, ¿ok? ¿Qué otra cosa quieren? Aprovechemos. Una pregunta aquí. Dile que queremos llevárnoslo para Colombia. From Montería. She's a leader, a big leader, and he is my chocolate distributor. He's the best distributor around there, you know? Ok, pregunta pronto, aprovechemos. Okay. Okay. So the last minute? Okay. Sí, listo, ya se Okay. tiene que ir. se Thank tiene you. que ir. Okay. A little message for Colombia. There are 25 million persons around there looking for an option. So with 25 million Well, persons. we are really 40 million in Colombia, you know? 40 million is 40 the million. country. So you have the biggest opportunity. Tiene la to mayor become oportunidad en one Colombia. of the leader countries in forever products business. So it's up to you. Vuélvanse líderes, depende de ustedes. Okay, Ralph. God Okay, bless you. I wish you all the best. And we are going to do our 5,000 cases, and we wish that someday you can go to Colombia. Please. Okay? I will go because I have the goal to reach Voy a ir a just in Colombia. Germany and Switzerland and Austria. We are working on to Porque reach entre Suiza- 500,000 cases a month. Porque entre Suiza, entre mis distribuidores de Suiza, Alemania y Bélgica, vamos a llegar en mi grupo vamos a llegar a 500,000 cajas por mes en el grupo. Esa es la nueva meta que tiene. Ponerle 500,000 puntos al grupo. Ok, Rolf, it's a really pleasure. God bless you. Un aplauso ahí para Rolf. Un aplauso, un aplauso. Dígale que el poncho es para él. That's for you. Para que tenga